Amén. Amén y amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores que nos dan la oportunidad de compartir la palabra del Señor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bendecido, prosperado y en victoria, dicen por ahí. Así es la vida del creyente, una vida en victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Damos la bienvenida a cada uno de los que nos están viendo en Facebook. Les invitamos a que compartan este video y así pueda llegar a más personas la palabra del Señor. ¿Y qué te parece si oramos en esta noche? Vamos a orar que su palabra llegue a nuestros corazones. Amén. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te pedimos en esta noche en el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas en el nombre de Jesús y que nuestro corazón sea la buena tierra donde tu palabra, Señor, crezca, donde tu palabra, Señor, produzca fruto en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Abre tu Biblia, Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Hoy quiero hablarte en esta noche sobre la estabilidad espiritual. Estabilidad espiritual. Y mira lo que dice Isaías capítulo 26. Vamos a iniciar con esto. Isaías 26, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 26, 9. Dice así: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Amén y amén. ¿Dice amén? Sabes, dice la palabra del Señor en Isaías. Isaías tiene esa revelación que el Señor, todo lo que el Señor hace siempre va a ser bueno. Todo lo que el Señor hace siempre va a ser perpetuo. Pero sabes, Él también recibe la revelación que a Dios se le busca de manera continua. Él en la palabra, Él escribe y dice: con mi alma te he deseado en la noche. En tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Escucha bien. Isaías pudo ver que las personas que estamos en el Señor lo buscamos de manera estable. Sabes, hablar de estabilidad emocional es contracultural a lo que se vive el día de hoy. Porque déjame decirte algo, la estabilidad en estos tiempos se ha estado perdiendo. La estabilidad se ha estado perdiendo. Todo lo natural que pasa a nuestro alrededor es simbolismo o es algo representativo de lo que está dentro de las personas. La estabilidad que se logra ver en los trabajos, en las familias, es sinónimo de lo que realmente hay acá. Y sabes, Isaías tiene la revelación y él se da cuenta que buscar a Dios es algo continuo, o sea, es algo estable. Escucha bien esto. A manera de introducción, déjame decirte que nos tocó vivir tiempos difíciles. Y escucha bien, yo estaba leyendo otra traducción de la Biblia y cuando leí este versículo, la verdad quedé muy asombrado. Y mira, quiero que abras tu Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 3.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Yo te lo quiero leer en otra versión, en la versión NBI. Mira lo que dice, y pon mucha atención. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice así: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Diga conmigo, tiempos difíciles. La Reina Valera 60 dice tiempos peligrosos. Escucha bien, el apóstol está diciendo, oye, en los últimos tiempos serán tiempos difíciles. Pero luego da unas características de las personas en este tiempo. Mira lo que dice el versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 4. Miren lo que los tiempos difíciles generan. Esto que sigue a continuación es lo que los tiempos difíciles traen. Miren lo que dice el versículo 4. Dice: traidores, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y ya ni termino de leer lo que dice. Sabes, los tiempos peligrosos, los tiempos difíciles generan en las personas conductas, vamos a llamarlas así, conductas malas. Dice, serán tiempos peligrosos que traerán gente traicionera. Vendrá gente impetuosa, vanidosa, más amigos del mundo que de Dios. Y luego dice, aparentan ser piadosos. O sea, aparentan que están estables. Aparentan que hay estabilidad espiritual en su vida. Y luego dice, pero con su conducta la desmentirán. Sabes, nos tocó vivir tiempos difíciles donde la desestabilidad o la inestabilidad estará muy presente dentro de las personas, aún de los que aparentan buscar a Dios. Dice, esta clase de personas, dice la Biblia, que con los actos desmentirán las cosas del Señor. Y luego termina diciendo, con esa gente ni te metas. Con personas que están dentro de la iglesia, que aparentan piedad, pero con sus actos aparentan estabilidad, pero su conducta, su habla, su carácter, niegan lo que dicen ser. Sabes, hablar de estabilidad espiritual, estamos hablando de la obra que el Señor hace en el corazón del hombre. Dios quiere en estos tiempos traer estabilidad. Y al principio te lo mencioné, que en estos tiempos la estabilidad escasea. Hace unos días yo platicaba con una persona en Unidad Modelo, allá donde estamos pastoreando. Y yo platicaba con una persona y yo le decía, oiga hermano, ¿cómo inició esta colonia de Unidad Modelo? Y me dijo, mire, pastor, esta colonia Unidad Modelo inició porque había una empresa, hasta el día de hoy sigue estando, había una empresa que contrató muchos trabajadores. Y cuando los contrató y la empresa empezó a crecer, compró toda la colonia y se las vendió a los trabajadores. Y luego me decía, y todo aquel que entraba en esa empresa empezaba ahí y ahí se jubilaba, ahí terminaba. ¿Sabes qué me estaba diciendo? Que en los tiempos de más antes eran más estables, aún en el área laboral. Ahí entraban y ahí se jubilaban. Pero escucha bien, la Biblia dice que en los últimos tiempos, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos, la Biblia enseña que en los últimos tiempos habrá personas que no logran estar de manera estable en las cosas del Señor. Pero en esta noche vamos a salir tú y yo estables.
porque el Señor así lo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Estás aquí conmigo? Y mira bien, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Abre tu Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la estabilidad. ¿Qué es lo que Dios desea para con nosotros? Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Mira lo que dice. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A la cuenta de 3 vamos a leerlos todos juntos. 1, 2, 3. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén y amén. Sabes, Dios busca en estos tiempos personas creyentes, discípulos que crezcan de manera firme y constante. Sabes, la iglesia en este tiempo no puede estar viviendo como el mundo está viviendo. Cuando Dios toca el corazón del hombre, sabes, Dios comienza a cambiar. Escucha bien, Él cambia al drogadicto, Él cambia al bebedor, Él cambia al chismoso. Sabes, cuando Él toca el corazón del hombre, no hay adversidad que Él no pueda derribar. Cuando Él toca el corazón del hombre, Él comienza a cambiar. Todo lo que el Señor toca siempre va a cambiar. Y sabes, aunque en la cultura actual la estabilidad no se esté reflejando, cuando una persona conoce al Señor, su conducta debe de ser estable. Escucha bien, si tú eras antes de Cristo de las personas que no duraban en cualquier cosa, ya sea laboral, académica, entre amistades, solamente mis amigos solamente me duran 1 mes, 2 meses. Cuando Cristo comienza a llegar al corazón de una persona, sabes, Él quiere traer estabilidad. Él quiere traer estabilidad. Él nos manda en su palabra que debemos de estar firmes y constantes en la obra del Señor. Quizás tú puedes decir, pastor, pero es que yo tengo 1 mes, 2 meses congregándome, o 1 año. No es mucho a comparación de algunos otros, pero sabes, Dios nos manda a crecer. Dios nos manda a que podamos crecer espiritualmente. Es un mandamiento. Él dice, estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Sabes, hablar de constancia, estamos hablando de estabilidad. Dios busca una iglesia estable. Escucha bien, Salmo capítulo 40, versículo 2. Salmo capítulo 40, versículo 2. Cuando lo tengas me puedes decir un amén. Dice así: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Otra versión dice, afirmó mis pies. Afirmó. Hablar de firmeza, estamos hablando de estabilidad. Estamos hablando de estabilidad. Quizás tu vida anteriormente se encontraba como dice el Salmo. Dice la palabra que alguno de nosotros el Señor nos ha rescatado del hoyo de la desesperación. Nos ha sacado del lodo cenagoso. Cuando habla del lodo cenagoso, está hablando de lo más bajo. Estaba hablando de lo peor. Pero escucha bien, dice, el Señor me sacó. Él comenzó a firmar mis pies. Él comenzó a traer un cambio en mis pasos. Ya mis veredas ya no son como las de antes. Ahora el Señor me ha hecho cambiar. Ahora el Señor me ha dado vida eterna. Ahora el Señor me ha comenzado a transformar. Sabes, quizás para la gente te podrá decir, oye, pero es que a lo mejor tú eres el mismo de antes, solamente que
con corbata y de vestir. Pero escucha bien, Dios no ve lo que mira el hombre, porque Él mira lo que está dentro. Y sabe, su palabra dice que Él nos levantó de la suciedad del lodo cenagoso y ahora nos afirma en Cristo Jesús. Ahora nos establece, ahora comienza a traer esa estabilidad espiritual que tanta falta nos hace. La estabilidad debe de gobernar en nuestras vidas. Y escucha bien esto. Alguien escribió por ahí que el pasado no nos puede acompañar. El pasado no nos puede acompañar. Escucha bien, para ser una persona con estabilidad espiritual, tú debes de saber que el pasado no nos puede acompañar. Alguien más dijo por ahí que el pasado es un muy mal consejero. Escucha bien, dentro de las iglesias hay personas que han tratado de buscar al Señor y de pronto tropiezan. De pronto cometen una falta o un error. Quizás algunos ya fue hace años. Pastor, es que yo fallé hace tiempo. ¿Cuándo, hermano? Cuando estaba el pastor penúltimo. Y después de ahí ya no se logró levantar. Escucha bien, Dios manda en este tiempo que nosotros como creyentes estables aprendamos a saber que el pasado ya no nos puede acompañar. Hay errores, hay faltas. Antes de conocer al Señor o incluso aún conociendo al Señor puede haber tropiezos. Pero sabes que esos tropiezos no te limiten, que esas faltas no te limiten. Quizás el diablo por ahí te lo traerá a memoria de pronto. Quizás por ahí alguien te lo recordará. Pero sabes, la palabra de Dios dice que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Todo aquel que está en Jesús, ahora su pasado ya quedó sepultado en el mar. Ahora su pasado ya no está presente, su pasado ya está. El Señor hace nuevas todas las cosas. Dice la Biblia que Él no se acuerda de nuestro pecado. Escucha bien, hay personas que están, Señor, pero es que mi error, mi pecado de hace tiempo, y la Biblia enseña que el Señor ya no se acuerda de ese pecado. La Biblia enseña que su misericordia se renueva todos los días. Entonces, para tener estabilidad espiritual, tú debes de estar consciente que tu pasado, ya sea algún error, no te puede estar acompañando. Porque escucha bien, esa voz que es el pasado es como esa gota que va desgastando la piedra. Usted puede decir, pero es que aún de pronto me acuerdo de ese error que cometí, pero no me pasa nada, pastor. Mire, estoy en victoria. Pero escucha bien, estar recordando esos errores del pasado comenzará a desgastar tu vida espiritual. Por eso no escuches a tu pasado, porque es mal consejero. Escucha bien, ¿qué dice la Biblia sobre los discípulos? Creo yo que los discípulos es el mejor ejemplo para nosotros poder aprender. ¿Qué dice la Biblia sobre los discípulos de Jesús? ¿Serían estables? ¿Tendrían estabilidad emocional? Y mira, yo quiero enseñarte unos ejemplos. Quiero enseñarte unos ejemplos de que la Biblia enseña. Y escucha bien esto. Jesús siempre generó estabilidad en sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Sabes? Jesús generó esa estabilidad en los discípulos. Pero a ver, pastor, explíqueme eso. La Biblia enseña que cuando Jesús conocía a las personas, la palabra del Señor que había uno que era recaudador de impuestos, pero un día conoció a Jesús. Y escucha bien, cuando lo conoció, ese recaudador de impuestos se confiesa solito delante del Señor, porque eso es lo que el Señor hace en las vidas. Escucha bien, este recaudador de impuestos le dice: Señor, si alguien robé, se lo devolveré. Si alguno de entre la gente les he robado, se los regresaré.
Porque escucha bien, aquel ratero ahora cuando conoció a Jesús estaba encontrando la estabilidad que tanta falta le hacía. Escucha bien, cuando hay áreas en el corazón de inestabilidad, siempre nos van a llevar a vivir cosas malas. Nos van a llevar a andar en pecado. Aquella persona que antes robaba, cuando conoció a Jesús, dejó de robar. Aquella persona que antes maldecía, cuando conoció a Jesús, dejó de maldecir. Sabes, yo no sé tú, pero todos, cuando antes de conocer al Señor, todos éramos de una forma, pero cuando Cristo llegó, el Señor comenzó a cambiar. El Señor comenzó a hacer nuevas todas las cosas. Quizás batallamos un tiempo, o no voy a ser como aquel hermano que un día llegó a la iglesia y estábamos platicando y dijo: no, pastor, yo cuando me afirmé, hermano, ya tenía años en el camino del Señor. Dijo: no, la última vez, el pastor, que andaba en las cosas del mundo. Y me dijo: fue como hace unos 15. Y yo lo interrumpí, le dije: ¿fue como hace unos 15 días o qué? Dijo: no, pastor, fue como hace 15 años la última pisada en el mundo. Escucha bien, cuando conocemos al Señor, Él comienza a hacer la obra en nuestras vidas. Quizás no te vas a convertir en un santo de un día para otro, pero sabes, ese es el proceso que el Señor hace. Sabes que Él llama todas las cosas nuevas. Quizás tenemos errores, quizás tenemos detalles. De hecho, la persona que tienes a tu lado y atrás no es perfecto. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado. Dijo un hermano: pastor, nada más hace falta verlo. Sabes, nadie quizás va a ser santo de un día para otro. De hecho, estamos en el proceso de la santificación, pero escucha bien, Jesús siempre generó estabilidad en los discípulos. Hechos capítulo 9, versículo 1. Quiero que abras tu Biblia conmigo. Hechos capítulo 9. Versículo número 1. Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de el Señor. Ve conmigo al versículo 3. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Wow. Escucha bien, yo no lo había visto de esa manera. Pero escucha bien, una persona que dice la Biblia que cuando respiraba amenazas de muerte en contra de la iglesia. Durante todo el día, durante las 24 horas, este hombre llamado Saulo, una persona que aún Cristo no llegaba a su vida, por eso estaba de manera inestable. Escucha bien, su estilo de vida era de daño continuo. Yo creo que este Saulo era como que de aquellas personas que no les caen los cristianos, de aquellas personas que siempre están moleste y moleste a los cristianos de hoy en día. Yo sé que todos conocemos a alguien que siempre les echa a los cristianos. Es más, se han vuelto profesionales.
se han vuelto profesionales en criticar a los creyentes. Pero es que tú siempre andas ahí en la iglesia metido y ni cambias. Yo cuando me dicen eso, le digo, yo por lo menos lo intento. Tengo el valor de intentarlo, por lo menos. Ahí me echo de trancazos contra el pecado, pero por lo menos me esfuerzo por buscar a Dios. Sabes, la Biblia enseña que Saulo era de continuo amenazas en contra de la iglesia. Pero escucha bien, un día yendo en el camino, dice la palabra que un resplandor le alumbró. Y escucha bien, cuando el resplandor se presenta, dice la Biblia que escucharon una voz que le hablaba y le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y a muchos de nosotros, antes de conocer a Jesús, así estábamos. Dios nos habló una y otra vez, pero nuestra terquedad rechazó las cosas del Señor. Pero escucha bien esto: cuando Saulo tiene un encuentro con Jesús, las cosas comenzaron a cambiar. Cuando Jesús llegó a la vida de Saulo, sabes, hubo un cambio radical. Yo no sé si te acuerdas tú el día que tú conociste al Señor, o el primer día que alguien te compartió la palabra. Pero sabes, todos tenemos un antes y un después. Todos tenemos un parteaguas. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él se presenta de esa manera. Y escucha bien, aquel que eras antes se acerca con el Señor y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Escucha bien, dice la Biblia que Dios le dice: ve a tal lugar y te van a decir qué es lo que vas a hacer. ¿Sabes qué creo yo? Que el Señor miró que ese hombre llamado Saulo, que antes era bien tremendo, quizás vivía por acá por el Topo. ¿Sabes? Yo creo que el Señor vio: este hombre que antes era un peligro, ahora puede ser alguien estable. Ahora puede ser alguien útil en el Señor. Escucha bien, dice la Biblia que había otras personas, otros soldados con Saulo. Pero aunque ellos escucharon la voz del Señor, no hubo estabilidad en su vida. Sabes, es tiempo que tú y yo logremos sacar ese Saulo que está en nuestras vidas. No seas como esos soldados que dijeron: pues solamente escuché pero no vi. Tengamos estabilidad en nuestras vidas. Démosle la oportunidad al Señor que Él nos haga personas estables. Y escucha bien, te lo voy a parafrasear. En Juan capítulo 1 hay la historia de un hombre llamado Natanael. Natanael no conocía al Señor. Natanael no conocía a Jesús. Recuerda, estamos hablando que cada vez que Jesús se hace presente en una persona, siempre trae estabilidad. Este hombre llamado Natanael, dice la Biblia que por ahí tiene un hermano. Tiene un hermano que le comparte la palabra. Tiene un hermano que le pasa el chisme. ¿Sabes? Tiene un hermano llamado Felipe, y Felipe se acerca con Natanael. Y cuando se acerca, ¿sabes? Felipe le comienza a decir: oye, Natanael, encontramos a alguien del que la palabra dice. Encontramos a alguien que puede cambiar la vida. Y sabes, déjame decirte algo. En estos tiempos también hay muchos Felipes. ¿Sabes? Personas que andan platicándole a otros aquello que Cristo puede hacer en su vida. Y quizás hace unos momentos decía nuestro pastor, decía: a lo mejor tú sientes no tener la capacidad para predicar. Pero escucha bien, yo creo que Felipe tampoco la tenía. Solamente lo único que fue e hizo con Natanael, solamente le fue y le dijo: oye, hay alguien del que la palabra habla, lo hemos encontrado. Y Felipe le dice: si no crees, ven y mira. Ven y date cuenta por ti mismo. Yo no sé cuando te invitaron a la iglesia cómo te trajeron,
Pero sabes, yo tenía un amigo que me decía, hombre, desde que voy a la iglesia algo pasó en mi corazón. Desde que voy a la iglesia yo le decía, a ver, sígueme contando, platícame más. Y él me decía, es que oraron por mí, me echaron aceite, me caí, lloré, lagrimeé, de todo. Y yo le decía, a ver, cuéntame más. Hasta que un día él me dijo, mejor, ¿por qué no vas tú y miras? Y sabes, todos tenemos a alguien así. Quizás es más, en algún tiempo tú has sido ese Felipe que va y le dice a las personas, Cristo puede cambiar tu vida, Cristo puede cambiar tu corazón, Cristo puede transformarte. Pero escucha bien, es necesario que también ellos se acerquen y puedan ver. Escucha bien, dice la palabra que cuando este hombre llamado Natanael se acercó con Jesús, Jesús le dice, le está diciendo, ya te había visto. En pocas palabras le está diciendo eso, ya te había visto. Y Natanael le dice, Señor, ¿cuándo me viste? Y Jesús le dice, un día que estabas debajo de una encina, de un árbol, un día que estabas sentado ahí descansando. ¿Sabes? Cuando yo leo esa palabra, esos versículos, se me imagina que le está diciendo un día que estabas ahí de flojonazo, como dicen por ahí. Un día que estabas sin nada que hacer debajo de un árbol, ese día yo te vi. ¿Por qué te hablo este versículo? Porque jamás en la Escritura, en todos los evangelios, se vuelve a mencionar que este hombre llamado Natanael jamás, escucha bien, jamás volvió a sentarse debajo de ese árbol. ¿Qué te quiero decir? Cuando conoció a Jesús se hizo una persona estable. Cuando Jesús llegó a su corazón se hizo una persona estable, no alguien que andaba perdiendo el tiempo por ahí. Ahora se dedicó a conocer las cosas del Señor. Ahora se comenzó a dedicar a predicar la palabra. Sabes, ahora trataba de dar el mejor ejemplo en las personas que lo rodeaban, porque eso es lo que hace el Señor. Él quiere traer estabilidad en nuestros corazones. Quizás tú puedes decir, pastor, pero es que ya lo intenté tanto tiempo y quizás nadie ha estado conmigo. Bueno, yo te digo, así como le dijo Jesús a Natanael, aun cuando estabas en ese lugar solo, en depresión, en amargura, como dijo el Salmo ahorita, en el lodo cenagoso, aún estando ahí, el Señor ya te había visto. Sabes, el Señor ya estaba ahí presente. Pero sabes, hoy que conoces al Señor, ahora que te has acercado a escuchar la palabra, la estabilidad que Cristo nos brinda se tiene que ver reflejada. Sabes, tienes que dar un buen ejemplo en tu conducta, tienes que dar un buen ejemplo estando en casa. Tienes que dar un buen ejemplo los jóvenes en la escuela. Tienes que dar buen ejemplo en el trabajo, porque eso es lo que hace el Señor. Natanael jamás volvió a estar sentado debajo de ese árbol. Escucha bien, nunca más se le volvió a ver en ese lugar. Escucha bien esto. Estabilidad es la capacidad de mantenerse en equilibrio. Estabilidad es la capacidad de mantenerse en equilibrio. O de regresar a dicho estado tras sufrir una perturbación. Eso es estabilidad según el diccionario. Es la capacidad de mantenerse en equilibrio o de regresar a dicho estado tras sufrir una perturbación. ¿Sabes? ¿Recuerdas a ese hombre que durante años siguió a Jesús? Durante años caminó con el Señor, vio los milagros, es más, predicó la palabra y el Señor lo utilizaba en su nombre, en el nombre de Jesús. Cuando este discípulo predicaba, los demonios salían de las personas. Pero sabes, un día le llegó un momento de un desequilibrio. Te estoy hablando de Pedro.
Recuerda, estabilidad es tener la habilidad de mantenerte en equilibrio a pesar de las adversidades, regresar a pesar de las adversidades. Escucha bien, después de que Pedro camina con Jesús, durante 3 años estuvo cerca de Jesús, es más, tuvo una revelación más amplia que los demás. De pronto un mal momento le generó una desestabilidad cuando rechaza al Señor. O sea, aquel que estaba firme, aquel que se estaba congregando, aquel que ya estaba abriendo su altar familiar, aquel que se había apuntado, de pronto le sucede algo y pierde el equilibrio. Pero sabes, a pesar de su falta, a pesar de su error, encontramos que él regresa a buscar al Señor. Dice la Biblia que lloró amargamente. Porque déjame decirte algo, si tú estás buscando al Señor y quizás tú puedes esperar que todo sea color de rosa y que todo te vaya de maravilla. Ay, que me aumenten de un día para otro, que me pongan de gerente en el trabajo y Señor te lo pido. Y de pronto eso no parece llegar, ¿sabes? Pero no pierdas el equilibrio, no pierdas la estabilidad. Pedro se da cuenta de eso, ya falló, ya negó al Señor. Es más, ya lloró amargamente. Es más, déjame decirte algo, hasta maldice, dice la palabra del Señor. Por ahí una mujer, dice la Biblia, que lo miró y cuando lo mira le dice: oye, tú eres de los que andabas con Jesús, tú hablas igual a Jesús, tú te pareces a Jesús, es más, te vistes como Jesús. Y Pedro, dice la Biblia, que él comenzó a maldecir para que pensaran que no era uno de los seguidores del Señor. Sabes, a Pedro le llegó el momento donde perdió el equilibrio. Y todos estamos expuestos a eso. Escucha bien, en el boxeo hay una regla, un principio en el boxeo cuando estás en el ring. Sabes, ese principio me recuerda tanto a lo espiritual. Sabes, el principio en el boxeo es guardia arriba. Haz así la guardia arriba, cubriéndote la cara. Es guardia arriba y bien parado. Teníamos un entrenador que cuando te subía siempre te gritaba: guardia arriba y bien parado. ¿Sabes? Y él decía, porque si tú no estás bien parado te van a tumbar. ¿Sabes? Eso es la estabilidad. Cuando Cristo llega a un corazón, a una persona siempre nos manda: guarde arriba y bien parado. Pedro por ahí de repente flaquea, pero escucha bien, después vuelve con el Señor, después vuelve con el Maestro. Quizás tú en tu caminar con Cristo se han presentado los errores. Hoy yo te vengo a decir que el Señor tiene poder para levantarte. Dios tiene poder para perdonarte. Dios tiene poder para volverte a usar. Dios tiene poder. No ha salido de su lista. Sabes, Dios te mantiene ahí presente, porque todo lo que hace el Señor siempre lo hace de manera estable. Sabes, quizás Pedro regresó aún con lágrimas en los ojos, pero regresó. Lo rechazó, sí lo rechazó, lo negó, pero regresó con el Señor. Eso es estabilidad. A pesar de vivir algo perturbador, vuelve al dicho estado, a la estabilidad. Y escucha bien, ¿por qué se pierde la estabilidad? ¿Por qué perdemos la estabilidad? O en otras palabras, ¿por qué perdemos el equilibrio? ¿Por qué se pierde la estabilidad o el equilibrio? Escucha bien. Los doctores
Dicen que cuando una persona comienza a sufrir mareos, cuando una persona no puede caminar en línea recta, comienza a marearse, cuando alguien se levanta de la cama y cuando se levanta siente que se le nubla la vista, siente que se va a caer. ¿Sabes? Los doctores, cuando un paciente les platica eso y le dice: doctor, ¿sabe qué? Me pasa esto y esto. ¿Sabes que lo primero que el doctor revisa es el oído? ¿Sabes? Los doctores te ponen la lamparita en el oído y se fijan. Examinan un oído, examinan el otro para ver si no hay ninguna infección. ¿Sabes? Eso tiene que ver mucho con lo espiritual. Cuando un creyente comienza a perder el equilibrio, cuando uno dice: oiga, hermano, pero iba tan bien caminando, ya servía en la casa del Señor, ya predicaba, ya ganabas almas, y ya le cantabas, le adorabas. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Sabes? La Biblia enseña. La Biblia dice en Proverbios que las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. En otras palabras, las malas conversaciones echan a perder la estabilidad que tenías. Porque un creyente pierde la estabilidad. Al igual que el doctor, te vamos a preguntar: ¿qué has estado oyendo? ¿Qué hay en tu oído? Es que, pastor, me junté con el hermano. Y el pastor dice: hermano, aquel ni hermano es más, ni primo lejano, pastor. Es que me junté con el hermano y el hermano me empezó a decir, me empezó a echar de la iglesia. El hermano me está diciendo que aquel hermano y que aquel y que usted, y por eso se pierde la estabilidad. Abre tu Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Primera carta a los Corintios 15, 33. Los doctores dicen que se pierde el equilibrio por las anomalías en el oído. Y mira lo que dice primera carta a los Corintios 15:33. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El creyente pierde la estabilidad cuando comienza a escuchar aquello que no tenía que oír. Cuando comienza a escuchar aquello que no tenía que oír. El proverbio dice: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Sabes, si tú no quieres perder la estabilidad, tú tienes que revisar bien qué es lo que estás escuchando. Tú tienes que estar revisando bien con quién te juntas para escuchar, con quién platicas. Escucha bien, revisa que no haya anomalías en lo que escuchas. Revisa bien que no haya anomalías entre las pláticas. Escucha bien esto. ¿Por qué se pierde la estabilidad? Bueno, la estabilidad se pierde cuando el desorden se hace presente. La estabilidad se pierde cuando el desorden se hace presente. De pronto alguien se acerca y: pastor, ¿qué me aconseja? Voy a tener un trabajo donde hay tiempo extra y hasta el domingo voy a ir, y entre semanas no me voy a poder congregar. Y escucha bien, se hace un desorden en el creyente donde ya no le queda tiempo para congregarse, ya no le queda tiempo ni para leer la Biblia. Y uno dice: pero ¿por qué? ¿Por qué me empezó a ir mal? Bueno, porque el desorden se hace presente. Escucha bien, Dios nos manda a que tengamos orden en nuestra estabilidad.
Que ningún día se te pase de leer la palabra. Que ningún día se te pase de orar al Señor. ¿Sabes? Sé espiritualmente ordenado. Es que aún no han hecho cadenas de ayuno. Ayune usted como quiera. Es que aún no tengo un devocional. Usted como quiera, conéctese, busque al Señor. Es que no tengo tiempo. Pon tu reloj 5 o 10 minutos antes para que te acerques al Señor. Sabes, no permitas que el desorden altere tu vida. No permitas que el desorden altere tu vida, porque si la altera generará inestabilidad. Y sabes, yo creo que lo he visto en este tiempo que tengo de creyente. Yo sé que no es mucho. Hace unos días estaba más o menos calculando y creo que ya son como 13 años de creyente. Y sabes, durante esos 13 años yo me he dado cuenta que cuando alguien comienza a flaquear, cuando alguien comienza a apachurrarse, a apagarse espiritualmente, es porque un desorden llegó a su vida. Antes dedicaba un tiempo, un día especial para congregarse. Es más, unas horas para venir a la iglesia. Y de pronto, pastor, es que el tiempo extra. Pastor, es que el trabajo, la familia, me llegan. En los jóvenes el noviazgo, ya no me queda tiempo para buscar a Dios. Llegó el desorden y la estabilidad se perdió. Y escucha bien, tercero, ¿por qué se pierde la estabilidad? Proverbios 15:22. ¿Por qué se pierde la estabilidad? Dice la Biblia, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. La Reina Valera dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Sabes por qué la estabilidad se pierde? Porque no hay el acercamiento para tomar un consejo. Hoy en día tantos creyentes que batallan en alguna área y sabes, prefieren estar batallando en vez de vencer la vergüenza. Ay, pastor, es que si imagínese, si le voy a platicar a mi líder, le voy a platicar al pastor, a la pastora que ocupo un consejo, pero ay, es que me da tanta pena. Sabes, yo prefiero que me dé pena a que no me esté yendo bien. La Biblia enseña que cuando no hay consejo, los planes fracasan, pero donde el consejo abunda, todo prospera. Quizás hay áreas de tu vida que tú puedes decir, pero es que ya lo traté de vencer una y otra vez y no he podido. ¿Por qué no pides consejo? ¿Por qué no te acercas? Sabes, vence toda pena, vence todo miedo y comienza a vivir en victoria, porque donde hay consejo, las cosas comienzan a ir en victoria. Escucha bien esto. Ya estamos terminando. ¿Qué genera inestabilidad? ¿Qué genera la inestabilidad? ¿Qué genera la inestabilidad? Sabes, la inestabilidad genera apariencia. La inestabilidad genera apariencia. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Sabes, cuando una persona vive de manera inestable, por aquí y por allá tratará de engañar, tratará de aparentar. Oiga, hermano, ¿y cómo se encuentra? Hace un mes que no lo veo en la congregación. Hace un mes que no lo veo en la congregación. Es más, ni en el devocional de internet.
Hace un mes que no lo veo, hermano. ¿Cómo se encuentra? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Sabes? Me deja asombrado. Digo, siguió congregándome, leyendo la palabra. Es más, sirviendo todos los días en la casa del Señor Batallo. Y este Superman, sin congregarse, sin leer la Biblia, sin ayunar, sin venir, está bendecido, prosperado y en victoria. Y luego todavía dice, sí, Señor. ¿Sabes? La inestabilidad genera caos en el creyente, genera apariencia. Oiga, hermano, ya no es el mismo de antes. Algo pasa. Está perdiendo esa chispa que tenía del Señor. Está bien, hermano. Bien, pastor. Estamos bien. Listos para Cristo. Y uno dice, hermano, pero es que algo le pasa. ¿Sabes? La inestabilidad siempre va a generar que la persona viva en apariencia. Escucha bien, ¿qué genera también la inestabilidad? ¿Sabes? La inestabilidad aumenta la gestión de miedos. La inestabilidad genera el aumento en la gestión de miedos. ¿Sabes? Hablar de gestión, estamos hablando sobre el manejo de miedos. Cuando una persona comienza a hacerse inestable, los miedos que se presenten ya no sabe manejarlos. Y uno dice, es que ya no quiero ir porque dicen que la pandemia, es que ya no quiero ir porque dicen que esto es, que está pasando tanta cosa mala, están levantando. ¿No será que estamos perdiendo la estabilidad? ¿Sabes? Cuando un síntoma de una persona que se está volviendo inestable es que no logra manejar correctamente sus miedos. ¿Sabes? Por eso le dices al hermano que antes buscaba al Señor, le dice, oiga, hermano, acérquese otra vez, venga a buscar las cosas del Señor. Y dice, no, es que buscar a Dios no es lo mío. No es que no sea lo tuyo, es que el miedo ya no te está dejando ser libre, porque te volviste inestable. Como antes sí vencías y hoy ya no. Como antes sí venías, como antes sí tenías tiempo, como antes sí ayunabas y hoy ya no. Como antes sí podías y hoy ya no. Es que la inestabilidad incrementó el mal manejo en los miedos. ¿Sabes? La inestabilidad también genera periodos de tristeza. Entre paréntesis, nos vuelve una persona desinteresada. Nos vuelve una persona desinteresada a causa de la tristeza. Nada le agrada. Nada le agrada. Cuando un creyente está perdiendo la estabilidad, comienza a reflejar esos síntomas. Pastor, es que el calor, pastor, es que el frío, pastor, es que es muy tarde, pastor, es que es bien temprano. ¿No será que ya no estás siendo estable en tu vida con el Señor? Escucha bien. Los doctores también dicen, los especialistas dicen que la inestabilidad acarrea la incapacidad para experimentar placer. Acarrea la incapacidad de sentir placer. Antes llegaban temprano para adorar al Señor, para cantar, hermano, ni te sabías la canción y tú como quiera danzabas, aunque sea con el paso del chavo. Te gozabas en la canción, no importa qué género era, si era un corito de antes con pura guitarra o es una canción de las nuevas, se gozaba. Pero sabes, cuando la inestabilidad comienza a envenenar el corazón,
¿sabes? Ya nada comienza a agradarnos. El vacío se hace presente. Y dice, es que como que hoy algo le faltó. Como que hoy la alabanza, como que hoy la prédica, como que hoy, es más, hasta el talento, pastor. La hermana no le echó suficiente sal. Y uno dice, ¿qué no será que ya estás perdiendo la estabilidad? Escucha bien esto. Si queremos saber si somos discípulos estables, con estabilidad espiritual, yo escribí 3 síntomas que un discípulo con una estabilidad espiritual tiene. Y sabes, la primera, ¿sabes cuál es? Un discípulo estable es aquella persona que dice, como dice el libro de Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él se irá de nosotros. Sabes, cuando hay un discípulo estable, ese discípulo se somete al Señor. Dice como Saulo, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Señor, ¿quieres que deje esto? ¿Quieres que deje el bailongo? ¿Qué quieres que deje de hacer, Señor? Tú nada más dime, ¿quieres que ofrende? ¿Quieres que diezme, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes? Un discípulo estable se somete a Dios. ¿Sabes? Un discípulo estable resiste al diablo. A un discípulo estable el diablo comienza a apartarse de su camino. Un discípulo estable sabe que el Señor le dará la victoria. El discípulo estable sabe que a pesar de andar en tribulación, sabe que Cristo está delante de él. Sabe que el Señor lleva su mano de arriba de él. Sabe que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Por qué? Porque ha encontrado la estabilidad en Cristo Jesús. ¿Sabes? El discípulo estable se somete a las cosas del Señor. Escucha bien, un discípulo estable mantiene sus ojos en la meta. Mantiene sus ojos en la meta. Un discípulo estable hace lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes? El discípulo que logra tener estabilidad se gloría en las tribulaciones. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que a pesar de cómo le esté yendo, y mire, nada le borra la sonrisa. A pesar de las dificultades que está enfrentando, no hay nada que logre hacer que el gozo del Señor se pierda. Es más, se gloría en las tribulaciones, se alegra en las tribulaciones. Pastor, es que me está yendo mal, pero sé que el Señor me librará. Sé que el Señor me levantará de estas. Pastor, no me está yendo como espero, pero sé que solo es algo momentáneo, porque el Señor nos produce, en la tribulación nos produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Cuando hay esperanza, los milagros descienden, porque la esperanza nos hace esperar la mano del Señor. Cuando hay esperanza, esperamos que el Señor nos comience a cambiar. Esperamos que el Señor abra una puerta de bendición. Cuando hay esperanza en medio de la tribulación, los cielos se abren, la bendición comienza a descender, porque la esperanza no avergüenza. Escucha bien. El cristiano estable se goza en las tribulaciones. Puede decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esta leve tribulación producirá en mí un mayor peso de gloria. Hermano, pero es que se ha enfermado.
Hermano, pero es que no le está dando el negocio, no le está dando la salud, la familia, pero yo sé que un día el Señor nos levantará, yo sé que un día el Señor nos sanará. Si vivimos por el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Si estoy sano o estoy enfermo, sé que es de parte del Señor, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, porque hemos encontrado estabilidad espiritual. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y escucha bien, ¿cómo puedo ser estable? Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. ¿Cómo puedo ser estable? Dice la Biblia así, primera carta a los Corintios 16, 13. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya la encontró? Dice así la palabra del Señor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Sabes cómo puedo encontrar la estabilidad espiritual? Estando firmes en nuestra fe, portándonos varonilmente. ¿Sabes? Cuando yo leo esa frase, varonilmente, ¿sabes qué entiendo yo? No por cualquier cosa que me pase me voy a ir para atrás. Encontramos la estabilidad espiritual cuando nos mantenemos firmes, cuando dejamos que el Señor haga algo en nuestra vida. ¿Sabes? Te lo comencé diciendo que en los últimos tiempos serán tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Y sabes, esos tiempos difíciles manifiestan la inestabilidad de tantas personas que hay en su corazón. Sabes, hermano, yo sé que en este tiempo a lo mejor no ha sido nuestro mejor año. Quizás hemos perdido algo o a alguien. Pero sabes, Dios busca en estos tiempos, a pesar de que sean difíciles, Dios busca personas que sean estables. Sabes que si por ahí vemos a alguien que está pasando alguna tribulación, tú que estás estable, le brindes una palabra de aliento. Sabes, tú que estás estable, le puedas tender la mano, ayudarlo. Dice la palabra, los fuertes apoyen a los débiles. Quizás no es nuestro mejor año a nivel nacional o global, pero sabes, cuando Cristo llega al corazón de la persona, cuando Cristo llega, a pesar de ser los tiempos como son, Él puede generar estabilidad. Yo sé que tú conoces a alguien que está quizás hundido en el temor, en la depresión, en el lodo cenagoso. Pero sabes, hoy conviértete en ese Andrés que le dice: ven y mira lo que Cristo puede hacer. Ven y mira lo que el Señor ha hecho. Sabes, Dios busca que seamos una iglesia estable. Dios busca discípulos con estabilidad. ¿Cómo puedes ser estable? Por último, manteniéndote firme en sus promesas. Manteniéndote firme en las promesas. ¿Sabes? La Biblia dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Quizás tú puedes decir: pastor, es que ya lo he esperado tanto tiempo, lo he orado tanto tiempo y nada. Sigue esperando sus promesas, porque sus promesas son sí y sí. Quizás aún no lo ves el día de hoy, pero llegará. Pastor, es que yo esperaba que me fuera mejor este año. Sigue esperando, porque lo que Él ha prometido llegará. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Sabes?
Afiánzate a las promesas del Señor. Para ser una persona con estabilidad espiritual sana, no tienes que soltar su palabra. Tienes que amar su palabra. Tienes que esperar en Él. Y sabes, su palabra dice: los que esperan en Él recibirán fuerzas nuevas. Levantarán alas como las águilas. Si corren no se van a cansar. Si caminan no se fatigarán. Aunque les dé el sol, el Señor les renovará fuerzas. Sabes, Dios quiere en estos tiempos difíciles una iglesia estable. Amén. ¿Por qué no hay en tu lugar? ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos ahí en tu lugar y